Vamos a arrancar entonces con la práctica 4. Vamos a hacer el ejercicio 1 para un poquito para entender lo que es el movimiento en el plano o el tiro parabólico, en el movimiento de un proyectil, como se llama así en la práctica, ¿sí? Dice, se dispara un proyectil con una velocidad de 100 metros sobre segundos y un ángulo de 60 grados con horizontal. Y lo que hay que calcular es A, el alcance máximo, B, la altura máxima, C, el tiempo de vuelo y D, la velocidad y la altura después de 10 segundos. Bueno, vamos entonces a dibujar y ver un poco qué es el tiro parabólico. Esto sería así. Movimiento en el plano se llama porque esto se realiza en un plano que nosotros vamos a llamar así, el plano X, Y. El movimiento se va a desarrollar en este plano. Y dice que si nosotros tomamos como que el origen del movimiento sería el origen del sistema de coordenadas, esto con una velocidad de 100 metros sobre segundos y un ángulo de 60 grados. Entonces en este punto vamos a dibujar una velocidad con un módulo de 100 y un ángulo de 60 grados, sería una cosa así. Esto vendría a ser B0 igual a 100 metros sobre segundo. Y tiene esta velocidad inicial un ángulo de 60 grados. Eso sería, digamos, la condición inicial del problema. Ahora bien, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué nosotros ahora a este movimiento, que sería el movimiento de un proyectil, como así dice la práctica, lo vamos a trabajar en un plano? ¿Qué sucede? Nosotros hasta el momento en las prácticas anteriores habíamos visto, en la práctica cinemática habíamos arrancado con un movimiento unidimensional que sería en un solo eje, ¿sí? ¿Qué características podía tener este movimiento? Podía ser uniforme, es decir, la velocidad es constante, o podía ser acelerado y la velocidad variaba en módulo o en dirección, también puede ser, instante a instante, ¿sí? Eso lo habíamos estudiado sobre un eje horizontal. Y también en esa misma práctica empezamos a ver lo que se llamaba la caída libre o tiro vertical, que era el movimiento, ¿sí?, en un eje vertical, donde ahí existía la aceleración de la gravedad que hacía que la velocidad, a medida que yo, recordando un poquito, cuando yo lo lanzaba con una determinada velocidad inicial, esa velocidad a medida que iba tomando altura se iba haciendo cada vez más pequeña hasta un punto donde se hacía nula y luego comenzaba a descender y volvía a la altura de inicio con la misma velocidad que partió en módulo, pero con sentido contrario. Eso nosotros lo habíamos estudiado por separado. Bueno, ahora en el tiro parabólico suceden esas dos cosas al mismo tiempo. Es decir, yo voy a tener un movimiento en el eje horizontal y otro movimiento en el eje vertical, que los voy a tener que estudiar. Si bien lo estudiamos por separado, pero sí lo vamos a tener que estudiar en conjunto. Y ahora vamos a ver por qué y cómo relacionamos uno con el otro. ¿Qué sucede? Ahora yo voy a lanzar este objeto, ¿qué es esto? Un proyectil. Se dispara con este ángulo y con este módulo de velocidad. ¿Y cómo les parece que va a ser ese proyectil? Cuando yo tiro una piedra al aire, va a ser una cosa aproximadamente un tiro así, un tipo de... y acá se me cortó. Va a ser la trayectoria, es decir, la trayectoria es la unión de los puntos instante a instante del movimiento. La trayectoria de este proyectil va a describir esta curva, ¿sí? Por eso también se llama tiro parabólico, va a describir esta curva. Bien, ¿cómo estudiamos esta curva? Por lo que nombramos recién, nosotros habíamos estudiado instante a instante un movimiento en el eje horizontal y otro movimiento en el eje vertical. Ahora vamos a tener que estudiar, vuelvo a repetir, los dos en conjunto, ¿sí? Y en conjunto y a su vez puedo decir también por separado, pero lo vamos a vincular mediante un parámetro único para los dos. ¿Qué diferencias tenemos acá? Que ambos movimientos en el eje X y en el eje Y no tienen el mismo comportamiento, porque si lo analizamos yo en el eje horizontal, ¿qué tipo de movimiento les parece que podría ser en el eje horizontal? Si yo la lanzo, es decir, mejor dicho, repetimos, volvemos para atrás.
Esta velocidad inicial, ¿sí?, es una magnitud vectorial. ¿Se acuerdan cómo hacíamos en la práctica 2 y 3? Que nosotros, ¿qué hacíamos con las magnitudes vectoriales de la fuerza cuando no me coincidían con los ejes? La descomponía. Bueno, entonces yo ahora lo que puedo hacer es también descomponer esta velocidad, ¿sí?, en sus dos ejes. En este eje, que la vamos a llamar B0x, y esta velocidad sobre este eje, sobre el eje y, que la vamos a llamar B0y. De la misma forma que hacíamos con las fuerzas, con el peso. ¿Se acuerdan que hacíamos peso, px y pi? ¿Sí? PAX, PAY. Bueno, de la misma forma ahora vamos a descomponer esta velocidad. ¿Con qué? Con trigonometría, sin duda. Bueno, entonces, al descomponer esta velocidad, ahora yo solo me voy a estudiar esta velocidad en el eje x y esta velocidad en el eje y. Y ahora sí, con lo que dije, esta velocidad, al estar exclusivamente sobre el eje horizontal, yo en el problema, el enunciado no lo dice, pero naturalmente, ¿existe algún tipo de aceleración sobre este eje horizontal? No. Por ahora en este eje horizontal no tengo ningún tipo de aceleración. Entonces, esto va a ser en esta dirección. ¿Y qué tipo de movimiento va a ser? Va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. No va a tener aceleración en el eje horizontal, ¿sí? Ahora, si hago ese mismo análisis, ¿sí?, en el eje vertical, esta velocidad, al ser inicial y luego de que no sé quién impulsó esto, quién le dio esta velocidad de 100, desapareció, ¿qué va a hacer con esta velocidad a medida que va en el eje horizontal? Instante a instante de tiempo se va haciendo cada vez más chica. ¿Debido a quién? Debido a la aceleración de la gravedad. Entonces, en este eje va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y esta es la forma de analizar el tiro parabólico, movimiento en el plano o movimiento de un proyectil. Siempre hay que estudiarlo por separado, con un movimiento uniforme en el eje horizontal y un movimiento variado en el eje vertical. Siempre. Ahora, el tip de este movimiento. ¿Quién me vincula uno con el otro? ¿O qué parámetro físico yo puedo relacionar uno con el otro? ¿Cómo me juego para saltar de uno con el otro? La respuesta a eso es el tiempo. Exclusivamente con el tiempo yo salto de un movimiento a otro movimiento. Analizo los dos por separado, pero sí los vinculo mediante el tiempo. ¿Por qué? Porque si la partícula en un determinado punto, vamos a poner un ejemplo, se encuentra en este instante, ¿sí?, el mismo tiempo que tardó en venir de acá hasta acá, ¿sí?, va a ser el mismo tiempo que va a moverse en el eje X y va a ser el mismo tiempo que va a tardar en subir en el eje Y, ¿sí? Eso es, vamos a hacerlo, bueno, es una lástima porque eso se hacía en el aula. Tenemos un aparato para describir esto que estoy hablando. El mismo tiempo que tarda en hacer esto es el mismo tiempo que se desplaza en el eje X. Ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Es un experimento lindo para hacerlo, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el único parámetro físico que yo tengo para vincular este con este? Exclusivamente el tiempo, ¿sí? Exclusivamente el tiempo yo puedo vincular un punto con el otro. Vamos a poner algunas particularidades que tiene todo esto. Vamos a estudiar este punto que describimos recién aleatoriamente. Si yo quiero preguntarles en ese punto, ¿qué tipo de aceleración yo tengo en ese punto? La única aceleración que yo tengo en este punto es exclusivamente, y la única que me hace que este movimiento sea variado, la única aceleración que yo tengo en este punto es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Bueno, y si me voy a otro punto acá, y en este punto la única aceleración que tenemos también es la gravedad. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Siempre la gravedad va hacia abajo, ¿sí? Va a ser negativo o positiva, depende cómo tomemos nosotros el marco de referencia. Y en este punto, y también voy a tener la aceleración de la gravedad para abajo. Y en este punto de acá, también voy a tener la aceleración de la gravedad para abajo. En el movimiento parabólico, siempre la única aceleración que voy a tener en cualquier punto que analice es la de la gravedad y va hacia abajo, ¿sí? Otra particularidad importante, si nosotros vamos a estudiar este primer punto, por ejemplo, vamos con azul, acá. Por ejemplo, si yo quiero estudiar este punto de acá,
En este punto, la velocidad instantánea en este punto, siempre la velocidad es tangente a la trayectoria, o sea que la velocidad va a ser esta, ¿sí? Vamos a llamarla v sub a, por ponerle un instante de tiempo a en el tiempo a, ¿sí? ¿Cómo va a ser esta velocidad? Va a tener una componente horizontal, ¿sí? Y una componente vertical, que vamos a llamarla VAX y esta la vamos a llamar VAI. ¿Cómo va a ser esta V0X con respecto a esta VAX? ¿Cómo van a ser esta respecto a esta? Es un movimiento uniforme. ¿Hay aceleración? No hay aceleración. Por lo tanto, estas dos velocidades, ¿cómo son? Iguales. Y esta con respecto a esta, no, ya son diferentes porque esto es un movimiento variado. Hay aceleración. Y la aceleración es la gravedad y siempre va hacia abajo. Entonces, esta velocidad en este punto va a ser más chica, ¿sí? En módulo que esta. El sentido va a ser el mismo, van a ir las dos hacia arriba. Vamos a hacer el mismo razonamiento para este, si este punto lo llamé A, este lo voy a llamar B. Acá voy a tener esta velocidad, perdón, me falta la tangencial, ahí. Esta va a ser BB. Voy a tener acá esta velocidad BBX y voy a tener acá una BBI. ¿Sí? Esta va a ser la misma que esta y va a ser la misma que esta. Me voy a este punto. Ahora, ojo. Fíjense que esta BBI es más chica que BAI. ¿Hasta cuándo va a ser más chica? Hasta este punto. ¿Sí? Al punto este de la altura máxima. ¿Cuánto va a ser el valor de BB, mejor dicho, de BI en la altura máxima? Como dijimos, siempre la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Este modo de velocidad, vamos a llamar, este lo llamo C. Este se va a llamar BCX. ¿Y cómo va a ser la componente en la altura máxima de la velocidad en el eje Y? En este eje. ¿Cómo va a ser la componente de la velocidad? ¿Existe componente de velocidad en el eje Y? ¿Qué pasaba en el tiro vertical cuando llega a la altura máxima? Sube la velocidad, baja, 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 baja. Llega a un punto de cómo se hace la velocidad. Nula. Y luego empieza a incrementarse con sentido contrario. Entonces en este punto la BCI es igual a 0, no tiene componente en el eje Y. Y a partir sí de este punto, vamos a llamar a este D, ¿sí? Voy a tener la BDX y ahí se me va a empezar a incrementar, me olvidé dibujar la tangente, ahí, esta es BD, ahí se me va a empezar a incrementar en sentido contrario la velocidad en el eje Y. O sea, arranca positiva, sentido pues yo tomé positivo hacia arriba, se hace nula y luego comienza a incrementarse negativa, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo también, ABCDE. Esta va a ser BE, este va a ser así BEX, que va a ser la misma que esta, va a ser la misma que esta, va a ser la misma que esta, va a ser todas iguales las velocidades en el eje X, porque el movimiento es uniforme. Y lo que se me va a empezar a incrementar acá respecto de esta es la componente en el eje Y, ¿sí? Hasta llegar a este punto, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene este punto? Vamos a ponerle FU, quedó justito de final. ¿Qué particularidad va a tener? Fíjense, esta va a ser BFX y voy a tener acá, así, BFI, que va a ser igual a B0I, ¿sí? Pero con sentido contrario, ¿sí? El mismo módulo pero con sentido contrario. Y esta BF va a ser igual a esta, y acá yo voy a tener también los 60 grados, ¿sí? Que tengo acá inicialmente. Acuérdense, en el eje X la velocidad se mantiene constante. Y en el eje Y varía en función de aceleración. ¿Cómo relaciono un movimiento con el otro? Voy a establecer unas ecuaciones para este movimiento y unas ecuaciones para este movimiento. ¿Con qué relaciono uno con otro? Siempre con la variable tiempo, ¿sí? Luego, la aceleración, como habíamos dicho al inicio, ¿qué pasa con la aceleración en el tiro parabólico? Siempre es la aceleración de la gravedad y va hacia abajo, ¿sí? Otra característica, en la altura máxima, ¿cómo se hace la velocidad vertical en el eje Y? Se hace nula, ¿sí? Después, otra consideración respecto del tiempo.
el mismo tiempo que tarda en hacer la altura máxima es el mismo tiempo que tarda en llegar a su altura de inicio, ¿sí? O sea, el mismo tiempo que tarda en hacer esto es el mismo tiempo que tarda en hacer esto. Bueno, vamos a hacer el inciso A, que dice el alcance horizontal, ¿no? Alcance horizontal, que vendría a ser el alcance horizontal, la distancia máxima que hace desde el origen hasta la posición final, o sea, esta distancia que nosotros vamos a tener que calcular, ¿sí? El X máximo. Esto se puede resolver fácilmente con una ecuación que yo sinceramente ahora no me la acuerdo ni tampoco me la quiero acordar. Es una ecuación del alcance máximo teniendo como parámetros de datos la velocidad inicial y el ángulo. Pero directamente la podemos calcular a esto con las mismas ecuaciones que nosotros conocemos de cinemática. Con esas ecuaciones que nosotros aprendimos, que son dos, la de posición y velocidad, se solucionan todos los problemas de movimiento en el plano. De hecho, esta ecuación del alcance máximo sale de hacer un desarrollo con esas dos. Es un desarrollo cortito, pero bueno, el objetivo no es acordarse una ecuación más, sino con las que ya conocemos y ya estudiamos y ya hicimos problemas, poder resolver este problema. Este y todos los problemas de tiro parabólico. Entonces, dijimos que acá tenemos en el eje horizontal, tenemos, vamos a ponerlo, eje X, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuáles serían las ecuaciones de ese movimiento? Vamos a repasarlo. La ecuación de la posición, ¿sí? Era posición inicial más velocidad por t final menos t inicial. La ecuación de la velocidad en función del tiempo es igual a una constante, porque no varía la velocidad, no tiene aceleración este tipo de movimiento. Y en el eje Y, ¿sí? ¿Qué pasa en el eje Y ahora? Sí, está la aceleración, entonces como analizamos es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Va a ser Y en función del tiempo, va a ser igual a I0 más velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y, acá es velocidad inicial en X, perdón. Por T final menos T inicial menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado. Y la ecuación de la velocidad en función del tiempo va a ser igual a velocidad en Y, y esto es velocidad en X, y dale que me olvido los subíndices. Esto es V0I menos la aceleración de la gravedad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Hasta ahora nada nuevo, estas ecuaciones ya las sabíamos, ya las conocíamos. Ahora las vamos a tener que analizar en conjunto. ¿Qué sucede con este movimiento? Nosotros tenemos que analizar el alcance máximo. Pero nosotros sabemos por tiro vertical que el mismo tiempo, mejor dicho, nosotros podemos calcular el tiempo que esto tarda en subir y que va a ser el mismo tiempo que tarda en bajar. Ese mismo tiempo que tarda en subir y que va a ser en bajar, va a ser el mismo tiempo que va a tardar en llegar a su posición media y ir a su posición extrema. O sea, este mismo tiempo va a ser igual que este tiempo. ¿Yo puedo calcular alguno de los dos? Sí, este lo sé calcular. ¿Cómo lo sé calcular? Por esta característica. ¿Se acuerdan cómo calculábamos nosotros la altura máxima en el tiro vertical? Porque igualábamos la ecuación de la velocidad, la igualábamos a 0 y con eso calculábamos el tiempo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, exactamente igual. Vamos a calcular el tiempo que tarda en subir y lo vamos a multiplicar por 2 y es el tiempo que tarda en bajar. Este mismo tiempo es el mismo tiempo que tarda en llegar a su posición máxima, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces, esta ecuación, ¿sí?, de la velocidad, a esta misma ecuación nosotros la tenemos que igualar a 0, porque yo quiero que esta velocidad, acá, V0I, acá esto no sería, esto estaba, hay un error acá, esto no es V0I, esto es VI. Ah, no, está bien, VCI, está bien, me confundí. Entonces nosotros vamos a calcular BCI, bien dicho, BCI en este punto, en la altura máxima, va a ser igual a 0, ¿sí?
Entonces la igualo a 0. 0 va a ser igual a B0i menos G por tiempo final menos tiempo inicial. Nosotros decimos que tiempo final, mejor dicho, tiempo inicial va a ser nulo porque yo aprieto el cronómetro en el momento que se inicia el movimiento. Entonces el tiempo inicial es nulo. Velocidad inicial la tengo, es dato, la gravedad obviamente es dato y vamos a despejar acá el tiempo final, ¿sí? ¿Cómo lo despejo? Bueno, este B0i lo paso al otro miembro, entonces me quedaría menos B0i es igual a menos G por T final, porque este 0, los negativos se me van, entonces T final, ¿cómo me queda? Me queda como B0i sobre G, ¿sí? ¿Y cómo es B0i? Y B0i es B0 por seno o coseno. Si yo estoy hablando de este ángulo. Seno, cateto opuesto, ¿sí? Este es el cateto opuesto de este ángulo. Entonces B0i es B0 por el seno de 60, ¿sí? B0 por el seno de 60 sobre G. Y esto me queda T final, me queda B0 que es 100 metros sobre segundo por el seno de 60 raíz de 3 sobre 2 seno de 60 sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto entonces me queda 100 por seno de 60 sobre 9,8. 8,83 ¿qué? Y metro con metro, segundo con segundo, este segundo pasa arriba. 8,83 segundos. Es el tiempo que tarda en ir de esta posición a la altura máxima, ¿sí? 8,83 segundos. Entonces, el tiempo, el t del alcance máximo, ¿sí? El t del alcance máximo va a ser igual a 2 por 8,83 segundos y esto va a ser igual a 17,67 segundos. Bien, hasta ahí tenemos el tiempo que tardó en venir. De acá hasta acá es 8,83 y desde acá hasta acá obviamente es el doble, 17,67. Todavía no calculamos el alcance máximo. Vamos a calcularlo. Agarramos la ecuación de x, ¿sí? Esta ecuación ahora voy a hacer me vengo acá, copio la misma ecuación, x de t va a ser igual a x0 más b0x por t final menos t inicial. T inicial 0, x0 0, entonces el x máximo, ¿sí? Que va a ser el x de a los 17,67 segundos, va a ser de b0x y esto va a ser 100 metros sobre segundo y va a ser seno o coseno. Nosotros este cateto es el opuesto o el adyacente, es el adyacente, entonces la función trigonométrica asociada es el coseno. Por el coseno en 60 grados por el tiempo que son 17,67 segundos. Entonces esto va a ser por 17,67. Esto me dio 883,5 ¿qué? Segundo con segundo, metros. Entonces el x máximo es igual a 883,5 metros. Ahí tenemos la respuesta al inciso A, ¿sí? Que decía cuál es el alcance máximo.
Bueno, vamos ahora al inciso B. Escuchando chuchuá de fondo. Esta cuarentena. El inciso B dice la altura máxima. La altura máxima sería esto. La H máxima. ¿Qué datos tenemos de ese H máximo? Más o menos ya lo habíamos un poco analizado. Tenemos el tiempo que tarda en hacer esto. Entonces agarramos la ecuación, el alcance máximo, mejor dicho, la altura máxima, acá. La altura máxima, o sea, el H máximo, agarrando la ecuación de que de la posición en el eje y tenemos el tiempo. Vamos a transcribir la ecuación. ¿Cómo era la ecuación? Era I en función del tiempo es igual a I0 más B0i por T final menos T inicial menos un medio de G por T final menos T inicial, todo esto elevado al cuadrado. Bien, vamos a resumirlo un poco. Posición inicial 0, tiempo final 0, tiempo inicial, inicial es este, inicial. Bien, me pareció haber dicho final acá, bueno, no importa. Entonces, el H máximo va a ser igual a velocidad inicial en el eje Y es 100 metros sobre segundo, y ya habíamos dicho que en el eje Y es seno de 60 por el tiempo final. ¿Cuál es ese tiempo final? 8,83 segundos, este tiempo que nosotros calculamos acá, por 8,83 segundos, menos un medio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo final, obviamente, que es 8,83 segundos elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la altura máxima. Vamos a hacer la cuenta. 100 por seno de 60 por 8,83, 764, menos 4,9 por 8,83 cuadrado. 4,9 es esto. Esto me da 382,65. ¿Qué? Segundo con segundo. Segundo cuadrado con este de acá. Metro. Bien. Esta es la altura máxima. 382,65 metros. Bueno, el punto C, vamos a calcular ahora, dice el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, o sea, el tiempo en que tarda en hacer toda esta trayectoria. Y bueno, ya lo habíamos calculado ese tiempo de vuelo. En el inciso A, el tiempo total o el tiempo del alcance máximo, ¿sí? Es el mismo, el tiempo de que hace toda esta trayectoria, ya lo habíamos calculado, es 17,67. Entonces, el inciso C, ¿sí? Que es el tiempo de vuelo. El T de vuelo, TV corta, es 17,67 segundos ya calculado, ¿no? En el inciso anterior A. El punto D dice calcular la velocidad y la altura después de 10 segundos. Nosotros calculamos por los incisos anteriores que en la altura máxima, es decir, en la mitad del recorrido, han pasado 8,8 segundos y el movimiento termina o llega a su punto final a los 17,767 segundos. Con lo cual, los 10 segundos tendrían que estar desde la altura máxima hacia la posición final. Estarían en esta mitad del movimiento. Vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, porque ya lo habíamos
habíamos hablado antes de este punto. O sea, podría ser el caso que esté en este punto, en el D, donde la velocidad en X obviamente va a ser la misma en todos los puntos, pero ¿cómo nos tiene que dar ahora como resultado la velocidad en Y? Y nos tiene que dar negativa, porque luego de la mitad de su recorrido, ¿sí? el cuerpo comienza ya, una vez llegada la altura máxima donde la velocidad se hace nula, esta velocidad en el eje Y se empieza a incrementar pero en forma negativa o hacia abajo. Bueno, entonces vamos a calcular la velocidad, el punto B, la velocidad y la altura a los 10 segundos. ¿Cómo eran las ecuaciones? Las voy a copiar. La ecuación de velocidad. Bueno, yo tengo que calcular esta velocidad. Por lo tanto, voy a tener que calcular una componente en el eje X y una componente en el eje Y. ¿Sí? ¿Cómo era la componente en el eje X? Bx en función del tiempo era constante. ¿Sí? Porque esta velocidad no cambia. Entonces va a ser igual a B0 en el eje X, que es igual a 100 metros sobre segundos por el coseno de 60. Y esto es 50 metros sobre segundo, ¿sí? 0,5. Ahí está. Que esto vendría a ser igual a velocidad, vamos a ponerle velocidad en el punto D, por llamarlo así el inciso, en el eje X. Ahora vamos a calcular la velocidad del inciso D en el eje Y. Y la ecuación dice que esa velocidad, según esta ecuación, es B0i, ya lo transcribo igual, B0i menos G por tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo inicial lo estoy llamando como T sub 0. Ahí. B0i es 100 metros sobre segundos por el seno de 60 menos 9,8 metros sobre segundos por 10 segundos, porque T0 es 0. Entonces esto queda por menos 98 menos 11,39 metros sobre segundos. Importante que me dio negativo. Me tenía que dar negativo. Si me daba positivo estaba mal. Entonces yo ya tengo, miren, B de X, esta va a ser B de X, que es igual a 50 metros sobre segundo, y tengo B de Y, que es negativa, es esta, B de Y, que es igual a menos 11,39 metros sobre segundo. Pero acá el problema me está diciendo que yo lo que tengo que calcular es esta componente. Vamos a llamarla BD. ¿Sí? Bueno. Ya está en negro, quedó en negro. Ahí. Esta componente es la que yo tengo que calcular. ¿Y cómo puedo calcular esa? ¿Cómo puedo saber el módulo de BD? El módulo de BD, ¿cómo lo podría hacer? Y es un triángulo rectángulo, acá no queda otra, o de la forma más sencilla, Pitágoras, ¿sí? Cateto cuadrado más cateto cuadrado es la hipotenusa cuadrado. Entonces el módulo de BD va a ser igual a la raíz cuadrada de el módulo de B de X al cuadrado más el módulo de B de Y al cuadrado. Y esto es 50 metros sobre segundos al cuadrado más 11,39 metros sobre segundos, acá esto no lo vio nadie, al cuadrado. Y esto sería 50 al cuadrado más 11,39 al cuadrado.
un número grande, raíz de esto es 51,28 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos el módulo BD. El módulo de BD es igual a 51,28 metros sobre segundo. Pero nos está faltando otra cosa. Acuérdense que la velocidad es una magnitud vectorial, nos está faltando el ángulo, ¿sí? Este ángulo. Perdón, volviendo para atrás. El ángulo sí falta, pero una cosa... Este módulo de velocidad tiene que ser menor siempre que la velocidad inicial. Va a ser... La velocidad va a tener el valor de velocidad inicial al origen y al final, cuando llega en toda su trayectoria, siempre esta velocidad va a ser más chica, ¿sí? Entonces, ahí dio 51 significa que en principio estaría bien. ¿Cómo calculamos este ángulo? Ahora sí. El ángulo de BD, ¿sí? El ángulo de BD, ¿cómo sería? Y bueno, esto lo puedo calcular como yo tengo acá el cateto opuesto, ¿sí? Y tengo el cateto adyacente. Entonces, la tangente, vamos a llamar este ángulo beta. Entonces, la tangente de beta, ¿sí? La tangente de este ángulo es el cateto opuesto, que es, vamos a ponerlo, tangente de beta es menos 11,39 metros sobre segundos sobre el adyacente, 50 metros sobre segundo. Metros sobre segundo con metros sobre segundo, y esto me quedó menos 11,39 sobre 50 inversa, bueno, el arco tangente de eso. Entonces, beta es igual a el arco tangente de ese número que ya me lo saqué de la memoria de la calculadora. No importa. Menos 12,83 grados, ¿sí? Este vendría a ser el ángulo de la velocidad en el punto D, ¿sí? Es lógico que tiene que dar entre 0 y menos 60. Es decir, tiene que dar entre este, que acá el ángulo es 0, y tiene que dar acá, no puede ser nunca más grande que 60. Que menos 60, mejor dicho, ¿sí? Bueno, y por último, y ya con esto, tenemos que calcular la altura, h. Vamos a la ecuación. H a los 10 segundos. ¿Cómo sería? Agarramos la ecuación de I, la tenemos que calcular a los 10 segundos, y esto es igual a I0 más B0I por T final menos T inicial menos 1/2 de G por T final menos T inicial al cuadrado. ¿Esto cómo quedaría? Final, esto es 0, esto es 0, y 0 es 0. Entonces me quedaría I a los 10 segundos. Tiene que ser más chico que la altura máxima. Ahora vamos a ver por qué. B0I es 100 metros sobre segundos en el eje Y, seno. Por el seno de 60 grados por T final. 10 segundos. 10 segundos menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. Me apuro porque se me acaba esto. No tengo más tiempo para grabar. Por 10 segundos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la cuenta. 100 por seno de 60 por 10, que me los olvidé, menos 4,9. Acá, mira. Apúrate nomás y hacemos acá. Por 10 al 100. Entonces esto es I a los 10 segundos es igual a 376,02 metros. Vamos a ver si esto está medianamente bien. Esto tiene que ser más chico que la altura máxima. Y la altura máxima nosotros nos había dado 382. Es lógico que esto dé más chico porque nosotros, al pasar la altura máxima, hay poca diferencia entre la posición justamente de que nosotros estamos calculando, ¿sí? O sea que este resultado es lógico, ¿sí? Bueno, muy bien.
Eso es todo.